Pues al igual que la mayoría de todos los que están aquí presentes, pues yo también soy originario de la ciudad de Guatemala y pues eh, la verdad que tener la oportunidad de, pues, de poder representar a nuestro país a lo largo de estos años en algún evento internacional o a la hora de estudiar los posgrados, pues siempre ha sido algo que me ha llenado de mucho honor, ¿verdad? Porque pues uno siempre tiene que estar orgulloso de dónde es y pues orgullosamente soy guatemalteco y como lo mencionó el doctor, pues tuve la oportunidad de estudiar mi licenciatura en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues veo varias caras conocidas, ¿verdad? Y pues me alegro de tenerlos aquí. Y pues aquí realizamos nuestra formación hasta el año 2017, cuando fue la presentación la sustentación de la tesis. Luego, pues, tuve la oportunidad de poder realizar el posgrado en endodoncia en la Universidad Autónoma de Tlaxcala en el año 2018. Esta práctica clínica que nosotros desarrollamos fue durante 2 años y 3 meses, la cual fue realizada desde el inicio únicamente bajo microscopio. Entonces, esto nos hizo cambiar un poco el cómo nosotros abordamos todos los casos clínicos, ¿verdad? Y ampliar un poco las opciones de tratamiento que tenemos a la hora de utilizar magnificación. Y luego en el año 2022 tuve la oportunidad de poder hacer el ingreso al posgrado de periodoncia en la Universidad Autónoma de Yucatán, en Mérida, y esa la estuvimos concluyendo el año pasado en el mes de julio, más o menos también durante 2 años y medio, la cual también pues hoy en día la periodoncia también va muy de la mano con la implantología oral. Entonces tuvimos la oportunidad de manejar ambas áreas y pues para el día de hoy pues les preparé este contenido en el cual vamos a hablar un poco de aspectos periodontales y todo lo que conlleva la evaluación clínica de los tejidos periodontales a la hora de tener nosotros un caso, los aspectos endodónticos y el diagnóstico endodóntico, ¿verdad? A la hora de hablar de sinergia, ¿verdad? O de estas relaciones endoperio, eh, generalmente lo que nosotros siempre aprendemos, pues cuando escuchamos endoperio son las lesiones y siempre va dedicado hacia una lesión grande, que el diente tiene movilidad, pero en este caso hablar de lesiones endoperio ese sería tema de otra charla porque es un tema muy extenso y lo que el día de hoy les traigo a presentar es más la sinergia que existen entre ambas especialidades en la práctica clínica, ¿verdad? En los casos que nos llegan en el día a día, ¿verdad? Cómo utilizando o mezclando ambas ramas nosotros podemos tener o brindar mejores opciones de tratamiento con resultados más predecibles y a la vez mejorar el pronóstico de los casos y pues de la calidad de vida de los pacientes a largo plazo, ¿verdad? Entonces, esto nos va a ayudar pues, a ampliar un poquito las opciones que nosotros tenemos en el día a día y pues vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos de salud, la Organización Mundial de la Salud la define como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia. Recientemente se le ha estado dando mucha importancia, no solo a que nosotros, por ejemplo, no que veamos que si tenemos una infección que esté drenando pus o que tenga alguna dolencia, por ejemplo, sino que también esta va más enfocada hoy en día, esta definición, a que también le den importancia a la parte psicológica o a la parte, como lo menciona, física y mental, ¿verdad? Porque a veces, si recordamos los signos cardinales de la inflamación, uno de ellos es la pérdida de la función, pero al existir pérdida de la función, no solo es que valga la redundancia, exista esa pérdida, sino que qué es lo que conlleva. Y esa pérdida de la función puede representar en algún paciente, por ejemplo, que esté trabajando
y no pueda realizar sus actividades cotidianas porque esa enfermedad o esa sintomatología que tiene hace que él interrumpa su vida cotidiana porque existe algo que le hace que el paciente no pueda estar tranquilo y que pueda estar pues al 100, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de los aspectos periodontales, la Asociación Americana de Periodoncia define a la salud periodontal como un estado libre de enfermedad periodontal inflamatoria que permite a un individuo funcionar con normalidad y evitar consecuencias. Y encierra en paréntesis mental o físicamente, ¿verdad? Debido a la enfermedad actual o pasada. Entonces, como mencionamos anteriormente, es importante que cómo una enfermedad puede llegar a tener una repercusión a nivel mental o físico, ¿verdad? Es como el paciente que dice, o sea, cuando nosotros estamos en la anamnesis y nosotros llegamos a la parte del motivo de consulta y el paciente pues manifiesta que, mire, fíjese que me da pena reír, no me gusta mi sonrisa o siento que la gente se aleja porque tengo mal aliento, ¿verdad? Entonces, estos son, o sea, esto es algo que tal vez uno dirá, o nosotros estamos acostumbrados a experimentar porque día con día recibimos a los pacientes, pero para ellos, o sea, es algo que todos los días están pues manifestando en su vida cotidiana. Entonces, nosotros ahí es donde tenemos la oportunidad de poder influir en la vida de ellos y poderles mejorarles su calidad de vida e inclusive su autoestima, ¿verdad? Entonces, siempre que pues empiezo una charla, me gusta siempre hablar de las cosas generales y de las cosas básicas o de la normalidad para que cuando estemos enfrentando los diferentes escenarios, nosotros ya sepamos qué está fuera de lo normal. Entonces ahí, si nosotros detectamos algo que no es normal, entonces nosotros ya vamos a empezar a ver qué posibles diagnósticos y qué opciones de tratamiento podemos tener. Entonces, cuando hablamos de los efectos periodontales, pues tenemos que mencionar la más reciente clasificación del 2017 en la cual si nosotros estábamos acostumbrados a la del 1999, donde se trataba una periodontitis crónica, una periodontitis agresiva, ahora pues existen nuevos términos, los cuales pues también la clasificación es muy extensa, no vamos a profundizar en ella, pero sí nos basamos en esta reciente clasificación porque pues antes le decíamos la nueva clasificación, pero pues si vemos del 2017 para acá ya casi son 9 años, entonces ya no es tan nueva, ¿verdad? Entonces es la más reciente, la cual pues si han tenido la oportunidad de revisarla a detalle, pues sí es bastante amplia, ¿verdad? Y pues trata a diferencia de la clasificación del 99, el objetivo era clasificar y definir la salud y las patologías gingivales, las enfermedades y las condiciones periodontales, pero ahora se encarga también de incluir a las enfermedades y las condiciones periimplantarias, cosa que en la clasificación anterior no teníamos, ¿verdad? Entonces, ahora ya lo menciona. Entonces, eso es como un recordatorio, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar actualizándonos siempre, ¿verdad? Y pues menciona, hablando de normalidad, que nosotros vamos a tener un periodonto intacto. Este periodonto intacto, si ustedes se dan cuenta, pues cómo lo describe la literatura como una encía firme, una encía inclusive que se va a asemejar al limpiado de una cáscara de naranja, sin inflamación, sin aumento de color ni de volumen. Entonces, nosotros vamos a tener el periodonto de protección, el cual va a estar conformado por la encía adherida. Esta encía lo que va a hacer es de que lo mínimo que dice la literatura es que deben de existir 2 milímetros de esta encía queratinizada para que nosotros podamos tener protección y que esta función que tiene el periodonto se pueda ejercer, ¿verdad? Claro, existe un debate en cuanto a que existen periodontos finos que no tienen inclusive esos 2 milímetros y cómo pueden estar eh, los fenotipos periodontales finos, cómo pueden tener salud gingival si tienen menos de 2 milímetros. Ahí es donde existe ese debate, pero
lo que recomienda la Asociación Americana de Periodoncia es que tengamos esos 2 milímetros de protección como mínimo, ¿verdad? Y esto, pues, a la hora de realizar injertos, a la hora de hablar de temas de implantes, va de la mano y por eso es importante, pues, contar con esos 2 milímetros desde un inicio, ¿verdad? Que ahí es donde nosotros, pues, vamos a tener como un mejor pronóstico a largo plazo en nuestras restauraciones. Entonces, este periodo de protección va a tener a la papila, a la encía adherida y también nosotros vamos a tener el periodo de inserción, el cual va a estar conformado por cemento, ligamento y hueso. Ellos le van a dar el anclaje al órgano dentario para que él pueda estar en boca en función, ¿verdad? Entonces, esos son los cimientos que nosotros necesitamos mantener eh, sanos y tenerlos en control, ¿verdad? Por ejemplo, radiográficamente vamos a poder detectar nosotros el periodo de inserción. Si nosotros vemos alguna variante, por ejemplo, a la altura de la cresta alveolar, pues ahí nosotros vemos que podemos tener algún tipo de hallazgo importante, el cual nosotros lo vamos a complementar con el examen clínico, ¿verdad? Y las pruebas. Pero también la clasificación nos habla de que puede existir un periodonto estable, ¿verdad? Pero ese periodonto vamos a encontrar que se encuentra, vamos a ver que está reducido. ¿Por qué? Este paciente fue remitido a consulta con una enfermedad periodontal, se trabajó la enfermedad periodontal y luego de la revaluación, el paciente pues cicatrizó de esta manera. Entonces, no, o sea, nosotros vemos una recesión, vemos que el periodonto está, el fenotipo periodontal es fino, pero no quiere decir que porque haya disminución o esa pérdida de inserción clínica, nosotros vamos a decir que el paciente pues está enfermo, ¿verdad? Entonces, esta es un paciente periodontal estable, el cual ya tuvo una resolución de esa periodontitis o se encuentra en mantenimiento, ¿verdad? También habla de los pacientes que no son no periodontales y esos pacientes pues se encuentran con salud periodontal. La diferencia es de que aquí vamos a encontrar ya las lesiones en el periodonto, por ejemplo aquí una recesión gingival, la cual sabemos que el margen gingival ha sufrido un desplazamiento hacia apical, y, pero no encontramos signos de enfermedad gingival, ¿verdad? O también en casos cuando nosotros tenemos que realizar un alargamiento de corona, ¿verdad? Sabemos que tenemos para nosotros lograr la exposición de ese margen sano, lograr el efecto Ferrul y que nuestro órgano dentario sea restaurable y se mantengan en condiciones periodontales saludables, pues en estos casos necesitamos nosotros realizar este procedimiento. Entonces, pero que exista un periodonto reducido a causa de un alargamiento de corona no quiere decir que va a haber enfermedad. Entonces, esto también se considera como un escenario de salud. Y ahora, cuando hablamos de diagnóstico periodontal, pues sabemos que el estándar de oro para realizar la evaluación de nuestros tejidos periodontales va a ser nuestra sonda periodontal. Y pues cuando nosotros realizamos este sondeo, nosotros podemos encontrar varios signos que nos digan presencia o ausencia de enfermedad. Entonces aquí ya nos salimos de lo normal y pues si ustedes ven la sonda, pues tenemos un sondaje profundo a nivel mesial de este órgano dentario, el cual nosotros a la hora de examinarlo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un sangrado puede ser localizado en un único punto o puede ser en todo el margen gingival, ¿verdad? Vamos a encontrar edema, la encía, vamos a encontrar la que se va a ver un poco lisa, un poco brillante, y esos son signos que nosotros nos va a decir que pues hay algo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Como les mencioné anteriormente, o sea, vamos a tratar de que estas cosas que son tan, bueno, está inflamado, bueno, tiene esto. No sé si actualmente a todos nuestros pacientes, nosotros por lo menos les realizamos en la evaluación inicial un sondaje periodontal diente por diente, que sería lo ideal, ¿verdad?
Y yo, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo, al momento que cuando únicamente me dedicaba a trabajar en endodoncia, como llegan los referidores y le dicen, mira, tengo esta endodoncia, te tengo estas tres y así. Yo caí por ser un tratamiento rutinario, venía y solo trabajaba, miraba el órgano dentario, obviamente miraba que se pudiera trabajar, pero no me dedicaba a hacer ese sondaje en todos los puntos, ¿verdad? Entonces, ahora, por ejemplo, creo que hay casos que abordaría de diferente manera por solo el hecho de hacer un adecuado diagnóstico periodontal. Entonces, eh, estos son signos muy importantes que nosotros nos van a dar este camino y esa guía hacia donde nosotros vamos a guiar ese tratamiento. Entonces, algo que también es importante son los síntomas referidos por el paciente, ¿verdad? Que dice, fíjese que cuando tomo algo siento destemplado. Eso es un poco del diagnóstico pulpar, pero también me lo han manifestado a la hora de la evaluación periodontal. O me dicen, mire, fíjese que en este lado me paso el hilo y siempre me sangra o me duele. O lo de que hablábamos del mal aliento. Entonces, lo que el paciente refiere también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? La pérdida de inserción, pues a la hora de que existe esta inflamación a nivel de encías, puede, puede, puede darnos una recesión. La pérdida ósea, ¿verdad? Que va a ser adicional a esta inflamación gingival, ¿verdad? Que únicamente la vamos a ver a través de radiografías y pues la vamos a comprobar también mediante nuestro sondeo. La litosis, movilidad dental, grado 1, 2 o 3. Y pues en algunos pacientes ya llegamos a grados muy avanzados que puede haber supuración. Entonces, ¿cómo nosotros realizamos este diagnóstico periodontal a través de un periodontograma? Este es el periodontal chart. Este lo que nos permite es registrar los sondeos, tanto en vestibular, palatino o igual de cada órgano dentario. Nos permite hacer 3 sondeos por cara del órgano dentario y nos permite registrar movilidad, la presencia de un implante, si tiene una lesión de furca, si hay un sangrado al sondeo, la cantidad de áreas que se encuentran con placa bacteriana, el margen gingival y la profundidad de ese sondeo. Entonces, nosotros utilizamos esta herramienta en todos nuestros pacientes para poder tener un examen inicial y luego, pues, también se nos hace muy fácil y después explicarles con yo les menciono, mire, le vamos a hacer un mapa de su hueso y de sus encías. Y entonces ya cuando tengo esto, apuntamos las radiografías, fotografías y toda esta información, el paciente pues ya ve que, o sea, lo que está presentando ya es pues es un problema serio, pues, o sea, el paciente dice, pues, como la enfermedad periodontal no duele, no siento nada, pues no, pues yo creo que estoy sano, ¿verdad? Entonces solo me cepillo mis 3 veces al día y me siento bien, pero cuando nosotros encontramos esto por ejemplo, vemos un hallazgo importante en la cara mesial del órgano dentario número 2.1, a la hora de hacer ese sondeo, este paciente fue remitido porque venía de ortodoncia, ¿verdad? Entonces usó un tratamiento de ortodoncia durante 5 años, tuvo enfermedad periodontal y el paciente llegó hasta cuando ya decía, mire, fíjese que comiendo una manzana ya se me está moviendo el diente de enfrente. Pero entonces, estamos hablando que esa enfermedad no viene de una semana, 3 semanas, ni de 6 meses. O sea, eso es algo que viene de mucho tiempo atrás, pero que pues estaba pasando desapercibido hasta que el paciente ya sintió esa movilidad. Entonces, ahí es cuando llegan los pacientes, entonces los escenarios son más complicados de manejar, los tratamientos se hacen más extensos. Entonces, pues este examen, como mencionaba, se va a complementar con la evaluación radiográfica. Entonces, ahora nosotros ya vemos que existe un defecto óseo, tenemos un periodontograma, tenemos fotografías, entonces ahora sí podemos ofrecer un plan de tratamiento, ¿verdad? Pero empezamos enseñándole cómo el paciente debería estar en un escenario normal y cómo se encuentra actualmente. Y ahora vamos a la parte endodóntica. Cuando hablamos
de los aspectos endodónticos, pues si nosotros nos metemos a la página de la Asociación Americana de Endodoncia, actualmente en este año, el mes pasado, en este mes, si no estoy mal, fue el Congreso Mundial de Endodoncia, en el cual se juntó la Asociación Americana con la Asociación Europea de Endodoncia, la cual ellos están trabajando ahora en colaboración para poder realizar una nueva terminología diagnóstica, porque la clasificación que tenemos es la del año 2009. Esa clasificación todavía está vigente porque este consenso todavía está en evaluación y todavía no ha sido publicado oficialmente como un artículo en el cual nosotros podamos decir que pues esto ya cambió. Pero esto es la manera de actualización, ¿verdad? Que ya se está trabajando en ello, pero pues nosotros seguimos con la del 2009. Entonces vamos a basarnos en esta plática con esta clasificación. Entonces, cuando nosotros hablamos de los aspectos endodónticos y nosotros vamos a hacer una evaluación en cuanto a cómo se sabe que tenemos una pulpa normal, ¿verdad? La define como un diagnóstico clínico en el cual la pulpa está libre de síntomas y responde normalmente a pruebas pulpares. Pues cuando hablamos de endodoncia, no solamente hablamos de pulpa, ¿verdad? Sino también tenemos que hablar de tejidos periapicales. Entonces, menciona que los tejidos apicales normales se encuentran, no van a estar sensibles a pruebas de percusión o palpación y la lámina dura se encuentra intacta y el espacio del ligamento periodontal está uniforme. Entonces podemos ver que, pues, así se debería de ver un paciente sano, ¿verdad? El espacio pulpar radiográficamente no tendría que tener ninguna alteración, el órgano dentario sin lesiones de caries, sin alguna fractura. Eso es, por así decirlo, lo más sano que vamos a encontrar. Pero cuando nosotros ya hablamos de diagnóstico en endodoncia, pues ya tenemos diferentes pruebas que podemos realizar para poder detectar estas variantes de la normalidad. Entonces, primero vamos a hacer pruebas pulpares, las cuales pues sabemos que están las pruebas térmicas, que a la hora de que tenemos un órgano dentario que no va a responder a la prueba de frío, o la prueba de frío eh, tiene mucha hipersensibilidad del paciente, podemos estar ante una pulpitis irreversible, ¿verdad? Sintomática. O en pacientes que le dice, fíjese que a mí me duele cuando tomo algo caliente. Entonces, cuando nosotros también estamos ante el paciente manifiesta que siente ese dolor a lo caliente, ya estamos ante una pulpitis irreversible en un estado crónico, lo cual sabemos que ya en un estado crónico irreversible ya va a necesitar un tratamiento de conductos, aunque no esté en el momento doliendo un montón, ¿verdad? Pero ese es un buen parámetro que tenemos para nosotros tomar ese diagnóstico y el tratamiento, que sería el tratamiento de conductos radiculares. Luego también tenemos pruebas eléctricas y la prueba láser Doppler, que ambas van a ser negativas en pacientes con una necrosis pulpar, ¿verdad? Solo que estas pues se dedican más a ver la vitalidad del órgano dentario, pero los aparatos son un poco más costosos y es más difícil que los tengamos. Entonces, por ende, nos vamos a quedar con el estándar de oro, que es la prueba de frío. Esa la realizamos con tetrafluoroetileno, que está a menos 27 grados, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a dar esta prueba, ¿verdad? Importante en donde nosotros colocamos nuestro hisopo, nuestra toronda de algodón, porque a la hora de nosotros, por ejemplo, colocarla a nivel de encía, podemos tener un falso positivo, ¿verdad? Y ahora, hablando de pruebas periapicales, pues las que nosotros realizamos es la percusión vertical, que en un órgano dentario con periodontitis apical esta va a ser positiva, si es sintomática o puede ser asintomática, ¿verdad? Si tenemos lesiones de larga duración, puede también el paciente presentar dolor a la palpación a nivel periapical y en algunos casos donde ya es muy avanzado podemos tener incluso movilidad de origen endodóntico, ¿verdad? No periodontal. Entonces,
algo que les mencionaba anteriormente, pues lo importante es prestarle atención al paciente, ¿verdad? En la anamnesis, porque la información que nos va dando, fíjese que cuando hago esto o cuando tal, esa es la información más valiosa para nosotros, la cual debemos de tener en cuenta y, y como que son esas perlas que el paciente nos da para que nosotros lleguemos a nuestro diagnóstico. Porque ahorita vamos a ver un caso que fue referido y o sea, sí era como la toma de decisiones estuvo un poquito compleja, ¿verdad? Pero estas pruebas básicas o este examen que es algo tan de cajón, por así decirlo, es lo más importante al final porque con esto nos vamos a basar para nuestros tratamientos. Y entonces ahora vamos a, ya pasamos la parte como teórica, ¿verdad? La parte que hablamos de normal, de diagnóstico, y ahora vamos a empezar ya los casos clínicos y las relaciones endoperiodontales que he tenido durante este tiempo, ¿verdad? Más o menos yo regresé en noviembre del año 2025, entonces a la fecha, más o menos casi año y medio, ya empecé a trabajar este tipo de protocolos, mezclando ambas, ¿verdad? Pero por lo mismo, quisiera decirles, miren, tengo casos de seguimiento de 10 años, la verdad sería mentirles, pero todo lo que nosotros realizamos en nuestra clínica siempre está basado en evidencia científica, ¿verdad? Entonces, tratamos nosotros la manera de actualizarnos y de leer para poder nosotros siempre estar con equipo, con tecnología, con tratando de probar materiales que pues están funcionando, por ejemplo, de una manera distinta como los de cerámicos, por ejemplo, que nos permiten resultados más predecibles y que van enfocados a la bioingeniería, ¿verdad? Entonces, esto también lo quise compartir porque me sucedía mucho que cuando regresé, yo empecé justo en pandemia, en 2020. Cuando empezó pandemia, yo regresé. Y se recuerda que pues estaba todo lo del COVID, que estábamos encerrados y todo eso, ¿verdad? Pero pues ahí sí que tuve la suerte de que empezó, la gente pues o sea, estaba encerrada en su confinamiento y todo, pero ahí sí que el dolor siempre, o sea, el dolor no espera, entonces pues cuando regresé la verdad no tenía nada de trabajo y pues estaba ahí sí, en casa, encerrado y todo. Y en eso empecé poco a poco a recibir los casos y todo. Pero fue transcurriendo el tiempo y pues mi práctica clínica se empezó a basar únicamente a la endodoncia. Poco a poco empecé a dejar la parte de ontología porque pues empecé a manejar mucho tema del dolor. Empecé, como nos toca a los endodoncistas, ¿verdad? De visitar consultorios y eso, pero eh, ya luego fue que logramos hacer en el consultorio pues la colocación de un microscopio para poder empezar a trabajar de la manera en que aprendí en el posgrado para poder aplicar esos casos o esos conocimientos en casos más complejos o en abordajes como microcirugía apical, ¿verdad? Pero siempre a mí me llamó la atención la parte quirúrgica, o sea, la parte de microcirugía. Vamos a ver temas más adelante, por qué, o sea, por qué esta parte de periodoncia se relaciona mucho a endodoncia, pero no, yo pensaba que solo era la cirugía y yo quería operar mejor, decía, ¿verdad? Entonces, pero cuando ya veo los casos que vamos trabajando, entonces ya veo cómo la práctica clínica va cambiando. Entonces, me pasó mucho que cuando trabajaba únicamente en endodoncia, pues lo que les decía, o sea, llegaban y me decían, bueno, ya está estas piezas, algunas tenían alivio, otras había que diagnosticar y hacerlo, y bueno, y en endodoncia como una cita, máximo dos, y en caso si trabajamos con medicación intraconducto, y pues ya no vemos al paciente, ¿verdad? Ya el que se encarga es el que va a rehabilitar, ¿verdad? Entonces, ya ustedes como, digamos, rehabilitadores, vienen y dicen, pues yo tengo que encargarme del poste, del núcleo, de la corona, de la incrustación. Entonces, ustedes son los que se quedan con eso. Entonces, yo solo realizaba mi trabajo, lo dejaba pues bien hecho y pues
Ya, o sea, como de tantos casos, uno ya no tiene la oportunidad de darle el seguimiento al paciente y por lo mismo, había casos que yo decía, bueno, esto pues necesitaría un alargamiento de corona o esto yo lo manejaría de tal forma, pero sí caí en el abuso de a veces no hacer esa interconsulta con otras especialidades porque yo me dedicaba solo a hacer la endodoncia. Entonces, pues al final todos estamos en un constante aprendizaje y ahora, como les digo, lo veo de una manera donde cambiaría algunas cosas, ¿verdad? En mi práctica anterior, pero estamos aprendiendo y en constante evolución en nuestros tratamientos. Entonces, como les digo, cometí esa parte de no hacer esa interconsulta, pero ahora y eso se los digo para que, pues, o sea con el superioridista de confianza o si ustedes lo van a realizar, porque también hay bastantes cursos donde nosotros podemos aprender el manejo de los tejidos, por ejemplo, el alargamiento de corona, existe la elevación de margen y son muchas actualizaciones que tenemos hoy en día, las cuales nosotros podemos realizar, pero siempre les aconsejaría llevarlo de la mano con un periodista, porque sí, la verdad, como les digo, se nota la diferencia cuando tenemos casos que a veces se atrasan un poquito, pero cuando vemos la cicatrización y los resultados a largo plazo, la verdad que se ve que van a tener, o sea, una larga duración y es porque nosotros tratamos de llevar los casos a la normalidad, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Este caso fue referido por una colega ortodoncista, ¿verdad? Únicamente fue referida por un órgano dentario número 1.6. O sea, y aquí estamos viendo los anteriores, pero regreso a lo que platicábamos al inicio, la evaluación periodontal y la exhaustiva, ¿verdad? A la hora de hacer el sondaje y tomar radiografías, fotografías, que nosotros manejamos un kit de ingreso en nuestra clínica, nos hace que nosotros podamos tener hallazgos por los cuales el paciente no va y, por ejemplo, no sé si ven algo que ya sale de lo normal y podemos ver a nivel del órgano 2.1 un área con un poco de eritema, de inflamación y nosotros pues, o sea, cuando se realizó el sondeo, pues yo así como, ¿qué será, verdad? Y ya cuando nosotros vemos, tenemos la radiografía, entonces quisiera, o sea, que me levantaran su mano si alguien ve alguna lesión periapical en esta radiografía. La verdad, yo les soy sincero, cuando vi esa radiografía sí fue como un poquito extraño, o sea, yo sentía que, o sea, y le tomé otra angulación pero no me quedaba clara la imagen. Entonces, pues la pregunta era si había lesión, ¿verdad? O sea, a qué se debía esa manifestación en el periodo? Pero cuando hablamos un poco de literatura, y es importante regresar a los artículos clásicos, esta publicación de Melvin Goldman, del doctor Melvin Goldman, en el año 72, dice que el éxito puede depender de que a veces de quién lee la radiografía. Y por ejemplo, en ese estudio se tomaron a 6 odontólogos en el cual le presentaron diferentes lesiones, radiografías con lesiones periapicales y los pusieron a determinar si ellos consideraban si había o no lesión. Y pues para no hacer el largo del estudio, la conclusión fue que en más del 56% de los casos se encontró que los odontólogos estaban en desacuerdo, ¿verdad? O sea, o sea, ellos no lograban decir si tiene lesión esta radiografía, los 6 examinadores. O sea, entonces había discrepancia en los resultados y pues esto también menciona que hay un factor de, por ejemplo, hasta cómo llega uno el día, o sea, si por ejemplo uno se levantó de mal humor y todo, cómo uno hace esta interpretación. Y aparte que para esa época, pues las películas radiográficas eran reveladas, ¿verdad? Eran las películas convencionales
Entonces eso hacía que hubiera esta discrepancia entre los examinadores. Entonces, se los pongo porque me pasó con la radiografía. Entonces yo decía, bueno, eh, o sea, ¿qué hago? O sea, me quedé con esa incertidumbre y pues aquí ya continuando con el examen clínico, ya hice un trazado de ese tracto sinuoso, si se dan cuenta, ya se ve un poquito más clara la imagen. Sí, no sé si por la luz se logra apreciar o sea, el ápice del órgano dental del número 1.1, pero yo todavía me quedaba así como, o sea, siento que falta algo, ¿verdad? Pero, pues aquí a la evaluación periodontal, hicimos nuestro periodontograma y a la hora de realizar este sondeo, si se dan cuenta, pues tenemos un sondeo profundo de 8 milímetros. Entonces, el sondeo fue en un único punto y entonces, no sé si se recuerdan, pero estaban acostumbrados que cuando hay un sondaje profundo en un único punto es fractura. No sé si se recuerdan, ¿no? O sea, teníamos eso que repetíamos, ¿verdad? Pero yo no sé si alguien ve fractura ahí y más con esa radiografía. Entonces, pues se hizo la evaluación endodóntica, ¿verdad? Se realizaron pruebas de sensibilidad, de frío, pero el problema fue de que, o sea, obviamente se hizo en ese órgano dentario y respondió negativo. El problema fue que se hizo en dientes testigos y todos respondieron negativo. Esto se debía a que el paciente es un paciente bruxista, tiene eh, sus pulpas dentales están retraídas, entonces, pero no quiere decir de que todos estén necróticos, ¿verdad? Pero entonces eso lo hizo más difícil porque decía, ¿cómo puedo guiar de la prueba endodóntica si no veo lesión claramente al inicio, ¿verdad? No veo lesión claramente y la prueba no es, por así decirlo, concluyente para que yo diga, bueno, solo es endodoncia. Pero entonces eh, decidimos realizar la apertura endodóntica y hicimos la primera sesión en el cual se hizo el acceso, la instrumentación, la conductometría, pero me marcaba ahí, ¿verdad? Pero yo sentía que, o sea, como que se veía raro, ¿verdad? Pero pues siempre como endodoncista, pues siempre le tenemos que creer a nuestro localizador de ápices, ¿verdad? Entonces, pues se realizó la activación del irrigante para poder realizar la desinfección con hipoclorito de sodio y luego una medicación intraconducto y entonces se le iba a dar una siguiente cita al paciente, ¿verdad? Pero en esto yo lo mandé a realizar un estudio CBCT y acá está lo que encontramos. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, si yo me hubiera guiado por mi radiografía que yo pensaba que estaba corta, yo hubiera terminado, por ejemplo, el tratamiento más o menos a la altura de este nivel, porque yo sentía que me estaba quedando corto. Pero si se dan cuenta, les comentaba si veían la raíz del órgano dentario vecino o adyacente, porque la pérdida de estructura radicular que tiene este órgano dentario es bastante importante. Durante la anamnesis, el paciente ni siquiera sabía que tenía esto, no, o sea, él no tenía idea de esta información, pero yo creería que esto fue causado por algún tipo de trauma. Él me dijo que no tuvo golpe ni nada, pero pues esta es la importancia de nosotros también acompañar nuestros diagnósticos, no solo con una radiografía, sondaje y las pruebas, sino que inclusive de una tomografía, ¿verdad? Entonces ahí se pueden dar cuenta cómo la lesión tiene esa salida lateral, porque a ese nivel es donde se encuentra esa reabsorción externa de origen inflamatorio. Entonces realizamos la obturación en la segunda sesión y pues al menos se vea corta, pero pues ya sé por qué es y ya me quedé más tranquilo, ¿verdad? Entonces pues el paciente fue remitido de vuelta con su referido. Entonces en este tipo de casos pues lo compartí que y como les mencioné la evaluación periodontal nos va a llevar a nosotros tener un diagnóstico de por ejemplo si este es una lesión endodóntica, una lesión periodontal o una lesión combinada.
En este caso, únicamente la de origen endodóntico con un compromiso periodontal secundario, ¿sí? Pero, pues también en la práctica clínica nos empiezan a dar este tipo de casos y quisiéramos nosotros que los órganos dentales estén todos completitos, ¿verdad? Para poder realizar endodoncia, pero eso es lo que nos llega día con día, ¿verdad? Órganos dentarios con fracturas, destruidos, lesiones de caries profundas. Y entonces también algo que se relacionaba mucho y que yo me quedaba así como, cómo manejarlo como endodoncista, pero esa parte no me toca, era la parte del alargamiento de corona, ¿verdad? Entonces, ahí era donde yo decía, pues, ¿qué hago? O sea, ¿cómo manejo? Y ahorita se van a dar cuenta cómo vamos abordando los casos, pero pues siempre es importante regresar a las bases, ¿verdad? Lo que nos vienen enseñando desde hace mucho tiempo, lo cual esto no va a cambiar, la biología y todo lo que son la información, por ejemplo, esta desde el año 69 más o menos, que es por Gagliulo. Ustedes recuerdan ese estudio en el cual él determinó el espesor biológico. Ahorita ya vamos a ver cómo se llama, pero este va dirigido siempre a ese epitelio y tejido conectivo de protección, lo cual hablábamos de esos 2 milímetros que son como mínimo que nosotros deberíamos de tener. Sabemos que histológicamente existe un espacio del surco y también en las fibras de tejido conectivo que van a tener en promedio 1,07 milímetros y el epitelio de 0,97. Entonces, más o menos da los 2,04 que nosotros necesitamos. Pero este va a funcionar como un complejo de protección y pues sabemos que se encuentra adherido al órgano dentario a nivel cervical. Entonces, si nosotros respetamos esos 2 milímetros más el espacio del surco, que son 0,69, eso obviamente no lo podemos medir, pero por eso tenemos la medida de 3 milímetros. Si nosotros respetamos estos principios, nosotros vamos a tener pues restauraciones más longevas, ¿verdad? Vamos a ver casos como no respetarlos, pues, o sea, nos dan esos signos cardinales de la inflamación en nuestros tejidos periodontales. Entonces, antiguamente se llamaba espesor biológico y en el 2017, cuando fue esa reunión de terminología de la Asociación Americana de Periodoncia, le llamaron tejidos de adherencia supracrestal, ¿verdad? Entonces, lo que o sea, me tocaba en esos casos era esto, o sea, me mandan, mira, realizarme estas dos, voy a hacer un puente aquí, hacerme estos retratamientos, pero no sé si a ustedes les ha costado, pero por ejemplo, a mí, aislando estos casos, o sea, me quedan así, o sea, el dique todo desgarrado, lleno de sangre, eh, hay que la necesidad de cambiarlo bastantes veces, entonces ahí es donde uno se queda, o sea, ¿qué hago? Y yo no puedo, o sea, desde el 2018 no he realizado ninguna endodoncia a la fecha sin aislamiento absoluto. Entonces, obviamente aquí, pues esas son fotografías para ejemplificar, se hace la eliminación de caries y todo, y después se trata de aislar, pero la verdad, o sea, trabajar bajo estas circunstancias es muy complicado y es muy difícil de nosotros garantizar que el irrigante, por ejemplo, no se vaya, que el paciente no se trague el cloro, ¿verdad? Y que también tengamos ese sellado hermético donde nosotros vamos a decir nuestro irrigante va a estar dentro de 4 paredes para que pueda ejercer su acción bactericida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos esos escenarios restaurables, entonces nosotros decimos, eh, o sea, esta sería la pregunta del guión, ¿verdad? Así como está lo del huevo y la gallina. O sea, ¿qué hacemos nosotros primero? O sea, ¿una endodoncia o un alargamiento? Entonces, yo quisiera decirles, mire, les traigo la receta y esto va a ser así y no, o sea, no existe. Y eso va a depender de cada caso, porque cada caso va a ser individual. Cada paciente necesita un plan de tratamiento distinto. En planes donde sabemos que se tiene que hacer el alargamiento antes, pero tenemos pacientes sistémicamente comprometidos y no se puede hacer, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, eh, ahí es donde nosotros entramos en este debate y o sea, qué hacer y entrar a un alargamiento, pues ya sabemos que se va a trazar el tratamiento, pero entonces
ahí era donde yo decía, bueno, yo solo hago mi endodoncia y yo no, pues ahí cómo van a rehabilitar, ¿verdad? Pero ahora ya tratamos en la práctica clínica privada de nosotros de tratar de manejar los protocolos para cada paciente. Entonces, digamos, tenemos este tratamiento que es referido, tenemos nuestra tomografía, vemos que hay que retratar este órgano dentario, tenemos una lesión y pues vemos que hay sobreextensión de butoférrea, hay en el seno maxilar un engrosamiento de la membrana del seno y podemos empezar a hablar un poco de aspectos endodónticos, pero pues no estamos, eh, por así decirlo, confinados a solo endodoncia. Entonces, pues este órgano dentario tuvo su fracaso porque pues no se encontró el conducto MB2, se logró encontrar, hubo un drenaje, el paciente inclusive tuvo mejora de su sintomatología y pues se realizó el tratamiento, se lo realizó la obturación, la reconstrucción posendodóntica y listo. Pues la verdad, pues esto es como una endodoncia de rutina y pues, se ve muy bonito, ¿verdad? Pero vamos. Entonces, pues tenemos nuestra radiografía final y pues el paciente va de vuelta con el referidor para su preocupación, ¿verdad? Pero, o sea, estos son los escenarios que llegan, pero la realidad es otra. O sea, ya vimos los escenarios que tenemos y yo quisiera hacer todos mis casos así, que hasta pudiera tomar mis fotos y todo, pero no se puede. O sea, hay casos donde inclusive ni documento, no solo por la parte del sangrado del paciente, sino la apertura, son muchos factores, ¿verdad? Que hacen que a veces la documentación se complique, pero sabemos que esto el día a día no es así. O sea, entonces tenemos este tipo de escenarios, órganos dentarios que, pues, coronas que se cementaron, pasó mucho tiempo, restauraciones, pues, sobreextendidas, ¿verdad? Piezas que te dicen, mira, puedes salvarlo y hacerle endodoncia y fíjate que es mi tía y le queremos salvar su muela, ¿verdad? Y pues son un caso de una perforación, ¿verdad? A este nivel. Entonces, pues ahí es donde ya nosotros no podemos dar una receta de cocina para todos los casos, ¿verdad? Cada caso tiene un abordaje distinto. Entonces, pues, cuando ya hablamos del alargamiento de corona y digamos que es un órgano dentario que se nos presenta a la clínica, es un paciente que presentaba un órgano dentario número 2.5, pues presentaba un tratamiento de conductos. Entonces, cuando nosotros hablamos de individualizar el tratamiento, pues este paciente, ¿por qué llegó? Porque se le fracturó su corona y pues sentía ahí como un filito, ¿verdad? Pero en este caso, o sea, ¿qué vamos a hacer primero, el alargamiento o el, o el tratamiento de conductos? Pues en este caso no tenemos tanto como por así decirlo, el paciente llegó asintomático, es un paciente que es joven, entonces ya nosotros tenemos la oportunidad de aislar y pues ya mejorar nuestro panorama y decir, bueno, vamos a eliminar la restauración deficiente, la carie, vamos a hacer un retratamiento, se realiza la obturación e inmediatamente, por ejemplo, en este caso, la ventaja que tengo, pues que trabajo con la doctora Nancy, ella es rehabilitadora, entonces en algunos casos tenemos la oportunidad de, yo lo dejo aislado y después de una vez ella hace la reconstrucción endodóntica, evitando una cita más y evitando que también exista contaminación entre esas citas eh, de endodoncia y reconstrucción. Entonces, y a veces para los pacientes también es más cómodo, ¿verdad? Es un poquito cansado porque a veces son citas más largas, pero siempre se le explica al paciente y si ellos están de acuerdo, pues se maneja de esa forma. Entonces aquí, en este caso, pues nosotros hicimos primero el tratamiento de conductos porque teníamos opción de poder aislar y luego pues ya se programó el órgano dentario para su alargamiento de corona, ¿verdad? Entonces tenemos el provisional y aquí están las fotografías de cómo está el procedimiento, ¿verdad? Eso es lo que ¿se acuerdan que mencionábamos el periodonto reducido? Entonces acá va a quedar un periodonto reducido, sí va a quedar en ese órgano dentario probablemente un empaque de comida. Esa es una de las desventajas del alargamiento de corona, pero
Si no tenemos otra opción, es eso o que pierda el paciente la pieza, ¿verdad? Entonces, eh, se hizo su alargamiento de corona. Pero tenemos otros escenarios donde, por ejemplo, acá tenemos nuestra fotografía clínica inicial y vemos el tratamiento de conductos, pues presentaba una lesión, pero si ustedes ven, es un poste de fibra de vidrio. Entonces, para mí, retratar esto y eliminar ese poste, o sea, es muy complicado, entonces estamos destinando casi que el diente a la extracción. Entonces, en este caso, como ya no íbamos a realizar el retratamiento, pues en este caso sí fue el alargamiento de corona antes, ¿verdad? Entonces se programó para el alargamiento de corona, se realizó, e inclusive como tenía una lesión y el paciente presentaba un tracto sinoso, si ustedes lo ven por ahí, entonces después fue programado el paciente para cirugía, ¿verdad? Pero ya que estuviera rehabilitado completamente. Y pues como les comentaba, estos escenarios, o sea, hacen que esto sea mucho más complejo, ¿verdad? Entonces, algo que también nos enseñaba mucho es que si se puede aislar, se puede salvar. Entonces, nosotros, bueno, y como les dije, o sea, regreso mucho a la parte de cuando solo trabajando 11, porque ahora que recuerdo, o sea, hay veces de que uno ponía una grapa y se agarraba la grapa en encía, que la verdad está mal. Y porque a veces uno llegaba a lugares al interior, por ejemplo, y o sea, aquí ya no puedo hacer dos citas y que vengo y hago manejo protocolo, o sea, ahí es de ir y a resolver, pues, ¿verdad? O con pacientes que sí, el tratamiento de conductos está indicado primero, porque son pacientes que tienen mucha sintomatología, ahí sí, la encía pues va a ser lo de menos, porque el paciente quiere aliviar su dolor, pues. Entonces, no solo lo que trabajábamos antes, sino que sí hay escenarios donde de verdad, pues sí caemos a esto, ¿verdad? Pero entonces nosotros pensábamos que si con que se puede aislar ya se salva. Entonces, inclusive he visto casos donde, y manejé algunos durante el posgrado, donde uno trata de hacer aquel acto heroico, ¿verdad? Y uno lo que está salvando son restos radiculares, la verdad. Entonces, caemos en eso. Entonces, nosotros tenemos que ofrecer un protocolo que sea reproducible en nuestros pacientes, pero que también sea duradero a largo plazo, ¿verdad? Porque ellos están haciendo una inversión por ejemplo, acá, digamos, yo podía aislar, digamos, ponerle grapas y modificarlas y todo, pero esos órganos dentarios, o sea, el paciente va a gastar en dos retratamientos, dos alargamientos, cuatro coronas para un puente y para que al año se le fracturó, o sea, es una inversión muy fuerte, ¿verdad? Entonces, y después, ¿cómo queda uno con el paciente? Mire, fíjese que le va a durar un poquito, entonces si usted se arriesga, lo hacemos. Y así es como a veces nos toca, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que elegir escenarios lo mejor, o sea, que sean más predecibles y como les mencionaba, que les ofrezcamos a los pacientes un pronóstico a largo plazo. Entonces, esta frase, pues para nosotros está en desuso, ¿verdad? Y si se puede, o sea, aislar, pues depende, o sea, si es restaurable, si ya evaluamos periodontalmente, endodonticamente, protésicamente, si se puede mantener en boca, nosotros lo hacemos. Entonces, vamos a un artículo del año 2018, en el cual me gustaba mucho este artículo porque dice que en la era de los implantes dentales, estamos hablando de hace 7 años, que ya era de los implantes, no digamos ahora. ¿Por qué en la era de los implantes dentales nosotros todavía nos molestamos o por qué intentamos salvar órganos dentarios? Entonces, pues sabemos que hoy en día nosotros tenemos diferentes posibilidades o opciones de tratamiento para nosotros ofrecer al paciente para poder salvar un órgano dentario. Entonces, vamos a ir viendo eso. Ya vimos el tratamiento de conductos, el retratamiento, ¿verdad? Este órgano dentario necesitamos retratamiento, pero tenemos otras opciones que nosotros podemos aplicar para nosotros darle una segunda chance a los órganos dentarios, pero que tengan las condiciones ideales para poder durar en boca, ¿verdad? Entonces tenemos la microcirugía apical, el reimplante intencional y el autotrasplante dental.
Entonces, esta siguiente parte ya se va a enfocar más en estos últimos escenarios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de microcirugía apical, este es un paciente referido para el órgano dentario número 1.5, el cual pues ustedes pueden ver que tiene un poste metálico, una corona. Se le habla al paciente de que pues presentaba sintomatología a la percusión, a la palpación, y pues en este escenario, si se quitara el poste, muy probablemente ese órgano dentario ya sería no restaurable. Entonces, ahorita vamos a ver la evaluación clínica y pues vemos que la corona está pues bastante bien, los tejidos periodontales se encuentran sanos, está funcionando bastante bien, entonces no es necesario siempre, bueno, quitarle y poner extracción e implante o, o hacer retratamiento. O sea, tenemos que nosotros ver cuál es la mejor opción para el paciente y en este caso se le pidió una tomografía y porque, o sea, regreso a la parte donde tenía abordajes quirúrgicos y a veces me quedaba así como, ¿cómo hago para, si ustedes se dan cuenta, la lesión está muy cerca del seno maxilar y a la hora de realizar esa eliminación puede haber una comunicación y entonces, ¿cómo se maneja ese caso? Entonces ahí era donde yo me quedaba como un poquito con esa duda en estos casos y justo me llegó el caso. Entonces, pues se programó el paciente para microcirugía apical y pues se hace la elevación del colgajo. Podemos observar la zona donde estaba el ápice radicular está cubierta por hueso, entonces, pero podemos tener esa referencia anatómica que estamos cerca. Luego se hace la resección del tercio apical, la retropreparación, luego la retroobturación y el cierre de nuestro colgajo, ¿verdad? Entonces, el tipo de colgajo va a depender de cada caso. En este caso, pues, se hizo un colgajo con incisiones intracirculares y con una descarga inicial, y pues logramos cerrarlo con un nylon 5.0, ¿verdad? Entonces, pero ya aquí empieza la parte también eh, periodontal, porque el manejo de estos tejidos, la proximidad del seno maxilar en caso de una comunicación, en una regeneración eh, tisular guiada, ya son temas que ya maneja la parte de periodoncia. Entonces, ahí es donde debemos de trabajar en equipo para poder resolver estos casos. Entonces, la estructura, ese manejo del colgajo, como les mencioné, depende de periodoncia y depende de periodoncia mantenerlo en el mejor estado posible, inclusive tratando de que se vea igual a como el paciente llegó. Entonces, este es el posoperatorio inmediato y aquí tenemos un control a los 4 meses. Ahí se puede observar un poco la cicatriz de la descarga mesial, pero pues los tejidos cicatrizaron de una buena manera, el paciente está completamente asintomático y pues con su órgano dentario en función, ¿verdad? Entonces, algo que es importante también mencionar, porque pues para entrar un poco a literatura, cuando nosotros hablamos de la microcirugía endodóntica, este estudio ya es un estudio del 2013, es un estudio ya que ya tiene casi 12 años, pero ya desde esa época se mencionaba que el éxito de la cirugía podía llegar a ser de hasta un 93% si nosotros respetábamos y utilizábamos, por ejemplo, una buena iluminación, la cual nos la va a dar el microscopio, la magnificación, que también pues va a estar incluida con la iluminación ahí, y cementos biocerámicos, ¿verdad? Porque realizaron comparaciones en las cuales el pronóstico, cuando se realizaba solo la disectomía, sin iluminación, sin magnificación, y en algunos casos se obturaba, no sé si se recuerdan, con amalgama, el pronóstico era alrededor de un 50%. Entonces, este pronóstico, cuando nosotros hablamos de darle al paciente tratamientos que tengan más duración, la microcirugía endodóntica tiene alrededor de un 93% de éxito cuando se realiza cuando está bien indicada y bien realizada con estas herramientas, ¿verdad? Entonces, tenemos este órgano dentario, que ya es el siguiente apartado, por así decirlo, y lo mismo, se realizó el sondeo y todo, y ustedes ven esta lesión, y generalmente algo que también nos mencionaba mucho era que si el
tracto sinuoso está más hacia cervical, es una fractura. Y entonces ahora le pongo la radiografía. Y nosotros vemos el tamaño de ese poste, vemos ese tamaño de la lesión. ¿Y qué es lo primero que pensamos? Que ese diente pues está fracturado, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos, bueno, mire, fíjese que hay que hacerle la extracción e implante, pero inclusive para ese tamaño de la lesión, no sé si alguien agarraría un implante y se iría hasta abajo para poderlo anclar y darle la estabilidad primaria. Entonces, este escenario nos llevó así y la verdad fue así como, sí, ¿qué hago, va? Y pues al principio solo tengo la radiografía, ahorita la van a ver, porque cuando la tomé solo se veía una pequeña lesión. Ya cuando abrí la tomografía, ya vi esta lesión y sí, sí es bastante importante, pues, pero como mencioné, o sea, se tiene, tenemos el tracto a nivel cervical, un poste metálico, una lesión grande, fractura. Pero yo dije, bueno, aquí vamos a ver y pues recordando el artículo anterior de que tenemos opciones de tratamiento distintas, pues nosotros venimos y platicamos con el paciente y decidimos ofrecerle una opción diferente que la extracción y el implante, ¿verdad? Se le hizo un reimplante intencional en el cual pues se hace una extracción lo menos traumática posible, se hace la retropreparación de las raíces mesial y distal, se hace la reestructuración y se vuelve a reimplantar el órgano dentario, se feruliza y ese es el postoperatorio inmediato. Entonces, el paciente pues se fue con sus indicaciones postoperatorio y pues a esperar, ¿verdad? Y esta es la lesión que teníamos inicialmente. Y aquí tenemos ahora la radiografía. Si se dan cuenta, puse la radiografía porque esa fue la primera imagen que tuve del caso. Y yo no sé si ustedes logran ver si la radiografía se parece a la tomografía o sea, la destrucción es totalmente distinta. Es mucho más grande. Y eso es la importancia de por qué nosotros utilizamos tomografía para este tipo de evaluaciones y de planeaciones. ¿Sí? Y entonces tenemos un control a 3 años, en el cual ahí sí que el mejor hueso no es el que nosotros conseguimos en los depósitos, ¿verdad? Que sea a lo injerto, sea el injerto, a lo plástico, sino que es el mismo hueso que se genera por el paciente, ¿verdad? Entonces, esta cicatrización, si ustedes se dan cuenta, pues aquí ya el órgano dentario estaba funcionando con normalidad, su ligamento periodontal eh, se ve su contorno bien definido, tiene su restauración, el paciente está totalmente asintomático y esta fue una opción que se le dio antes de nosotros llegar a una extracción. Entonces, de pasar de una extracción de ese día a tenerlo ya en boca 3 años funcionando de una manera adecuada, yo creo que sí vale la pena este procedimiento. Si quisieran datos, pues este procedimiento de reimplante intencional puede llegar a tener una tasa de éxito de alrededor del 85%. Entonces, pongamos que puede ser que de 100 casos, ¿vale? 15, pues de verdad sí ya no funcione, pero creo que para 3 años y un 85% cae este caso, creo que vale la pena. Entonces, son muchas las variables que hay que tomar en cuenta para poderlo realizar, ¿verdad? Pero este es un ejemplo de cómo tener la parte quirúrgica y tener los cuidados de los tejidos periodontales, del ligamento periodontal, del hueso, todo eso influye para que nuestros resultados tengan duración a largo plazo. Entonces, pues aquí están artículos científicos donde pues avalan o respaldan lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? No solo es que nosotros por querer intentar, ¿verdad? Sino que son procedimientos que vienen estudiados y esto empezó por la traumatología desde hace muchos años. Entonces, con el doctor Andreas, entonces son principios biológicos que se vienen dando desde hace mucho tiempo, por ejemplo, con la abolición dentaria. Entonces, aquí pues lo mencionan y por qué nosotros tenemos estas guías para poderlo realizar. Y pues cuando nosotros, digamos, tenemos el escenario de que tenemos un caso que va para microcirugía o un reimplante, la diferencia, por ejemplo, de decisión de cada uno es la posición del diente en el arco, ¿verdad? Un segundo molar es muy complicado de hacer una microcirugía
Por lo tanto, nos iríamos un poco más a un reimplante, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un caso donde tenemos que, hacemos una microcirugía y al final vemos este escenario donde tenemos una fractura radicular vertical? Entonces, utilizamos el azul de metileno para poderla teñir y aunque el diente se vea entero, se esté en función, el paciente dice, miren, ¿por qué me lo va a quitar si usted me estaba ofreciendo una cirugía para poderlo dejar, ¿verdad? Pero ya este es un hallazgo que nosotros lo vamos a encontrar directamente en la cirugía, porque este tratamiento de conductos me tocó retratarlo, ¿verdad? O sea, este ya es un retratamiento. Y entonces yo dije, bueno, si la lesión no tuvo resolución y el paciente continúa con síntomas, pues ya tendríamos que hacer una cirugía apical, ¿verdad? Pero cuando hicimos el abordaje, nos encontramos con esta fractura. Entonces, aunque nosotros ahí sí querramos salvar el diente, o sea, el diente va a seguir ahí, pero lo único que va a pasar es de que va a seguir perdiendo hueso. Entonces, pues al paciente hay que explicarle, en este caso, eh, solo se realizó la reposición del colgajo, el reposicionamiento del colgajo y está el caso en avance, ¿verdad? O sea, ahorita lo estamos esperando darle un presupuesto al paciente, pero son casos, como le digo, recientes, ¿verdad? Pero luego, no sé, nosotros cuando ya tenemos esta parte de que ya el órgano dentario ya no, porque ya hicimos lo mejor posible de tratar de darle endodoncia, retratamiento, alargamiento, preimplante, y el diente ya tiene esta fisura, pues obviamente hay que hacer la extracción. Pero lo más importante es nosotros también planificar esas extracciones, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros también estamos tratando de utilizar y realizar hoy en día son las preservaciones alveolares. La preservación alveolar, pues sabemos, ahorita vamos a ver el protocolo, pero sabemos que esta nos va a permitir hacer la extracción del órgano dentario, colocar nuestro injerto, esperar cicatrización para nosotros después realizar la planeación del implante y su colocación, ¿verdad? Entonces, esta es la mejor manera de preservar hueso, pero pues ahorita vamos a ver otra opción. Pero hablando de esta preservación alveolar, pues el órgano dentario 4.6, ustedes lo ven, se ve, pues tenía una restauración reciente, más o menos de año y medio, y hay un aumento de volumen en la mucosa a nivel del órgano dentario 4.6 del lado mesial. Aquí no sé si se logra ver, pero pues cuando nosotros observamos la tomografía, este había sido un caso que ya había pasado por un tratamiento de conductos y le habían intentado hacer una microcirugía apical. Si se dan cuenta, solo se cortó una porción del tercio apical, no se hizo completa. Y entonces cuando a mí me llegó, la verdad, pues la corona que tenía estaba contaminada y yo dije, pues voy a ir paso por paso. O sea, si voy a quitar corona, voy a retratar. Entonces esa es la tomografía del retratamiento que hice. Pero la lesión al año y medio más o menos volvió a dar sintomatología. Entonces la paciente cuando se le explicó, mire, ahora pues lo que tenemos que hacer es corregir esta microcirugía. Pero cuando se le habló de eso, dijo, no, ya pasé por 2 tratamientos de conductos, una cirugía, yo ya no quiero, o sea, ya quiero resolver esto y aparte que tenía mucho dolor. Entonces, pues, nos fuimos por la extracción. Entonces aquí se quitó la corona, se hizo pues, un procedimiento de preservación alveolar, se hace la extracción lo más atraumática posible. Ahí se realizó la autosección para que nosotros pudiéramos extraerla y evitar dañar el hueso a ese nivel. Se coloca un injerto y una membrana de PTFE, que esta no es removible, esta se va a remover a las 4 semanas. Aquí está la fotografía final postoperatoria y la radiografía de cómo quedó el procedimiento en ese momento. Acá está el día de la remoción de la membrana, que fue a las 4 semanas. Obviamente esa membrana se contamina, la paciente solo llega para nosotros poder higienizarla, pero esa membrana solo va a estar de 3 a 4 semanas, ¿verdad? Cada caso es diferente. Entonces se programó para la remoción. Perdón, la primera es a los 15 días y la segunda es a las 4 semanas. Si se dan cuenta, la sutura también ya se empieza
a caer, y entonces a la hora de remover la membrana, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Es un tejido inmaduro, es un tejido conectivo el cual va a ser cubierto por epitelio. Entonces nosotros ya lo vemos, el caso, cómo este tejido maduró y cómo quedó ya listo para la colocación de su planta, ¿sí? Entonces esto es un abordaje de preservación alveolar en la cual nosotros decimos, bueno, ya no podemos continuar con el diente, y ahí sí lo más indicado es un implante dental. Pero, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos la opción en órganos dentarios que están ya desahuciados, ¿verdad? Que no son restaurables como este, y nosotros pudiéramos hacer un tipo de preservación alveolar distinta? Pues sabemos que existen muchos materiales, ¿verdad? Ya hablamos de ellos, pero ¿qué pasaría si la preservación alveolar fuera el mismo diente? Entonces tenemos escenarios donde órganos dentarios que ya no son restaurables, mediante planeación, encontramos órganos dentarios donantes. Este es un tercer molar inferior derecho, y se realiza una planeación para poder realizar un autotrasplante. Entonces tenemos la posición del órgano dentario en posición 4.8, planificándolo para pasarlo a la posición del 4.6. Entonces esto se hace mediante la tomografía, realizar un escaneo intraoral acompañado de un radiólogo oral, y pues ya con él en conjunto realizamos esta guía. Él hizo toda la planeación, me la presentó, y pues ya entre los dos hicimos la aprobación, se hizo la impresión, y pues llega el día de la cirugía, ¿verdad? Hacemos la extracción del órgano dentario atraumática y realizamos la osteotomía, en la cual nosotros vamos a conformar ese alveolo para que pueda recibir al órgano dentario donante, ¿verdad? Entonces tenemos la conformación de nuestro lecho receptor. Aquí podemos ver que pues cuando nosotros utilizamos esta guía y esta réplica para poder colocar nuestro órgano dentario, pues tenemos un área donde pues tenemos esa interferencia que no nos deja llegar a la planeación que teníamos. Entonces, luego de que ya nuestra osteotomía está conformada, nosotros ya realizamos la prueba con nuestra réplica 3D, colocamos la réplica, y pues cuando ya sucede que está en su lugar, procedemos a hacer la extracción del órgano dentario donante lo menos traumática posible, tratando de evitar dañar el ligamento periodontal. Y por la complejidad que tenía esta raíz, pues sí se le realizó la apicectomía como a manera de un reimplante intencional. Se definió con azul de metileno, se hizo la retropreparación, la retroobturación con un material biocerámico. Y esto es lo que les digo, son casos que ese caso sí fue realizado en el 2019, o sea, a la fecha sí trataría de abordar un poquito diferente este caso, pero pues este es un caso que sí les puedo comentar que sí tiene un seguimiento más largo. Entonces, aquí tenemos la fotografía de cómo el órgano dentario casa en la guía que nosotros planificamos. Algo que cambiaría sería no tardarme tanto con las fotos, porque el tiempo de ligamento periodontal fuera de boca es lo más importante para que este procedimiento tenga éxito a largo plazo. Y pues aquí está el órgano dentario posicionado en su lugar con la réplica, con la guía quirúrgica, y pues se procede a hacer la sutura. Esta es la radiografía del postoperatorio inmediato, y luego pues estos órganos dentarios sabemos de que por el hecho de ser extraídos de su alveolo van a perder su vitalidad. Entonces, en casos maduros, ¿verdad? Cuando son casos inmaduros, eso es aparte, ¿verdad? Pero eso también es tema de otra plática de autotrasplante, que ahí la tenemos para otra ocasión, pero pues teníamos que hacer ya hicimos la primera parte del tratamiento de conductos, y aquí se hizo la segunda parte, ¿verdad? Porque teníamos que eliminar toda la pulpa cameral y la de los conductos, y pues se hizo esa es la radiografía final.
Entonces, del tratamiento de odonto, ¿verdad? Si se dan cuenta, algo que, pues, hablando un poco de temas de actualización también, algo que se está dando mucho hoy en día es la terapia pulpar vital. Entonces, si ven el órgano dentario número 4.5 también presentaba una lesión de caries. Entonces, pues, también decidimos abordarla. Entonces, ahorita en el control vamos a ver cómo está. Entonces, luego se le colocó un biodentín para poder sellar toda esa porción cameral y luego una restauración directa. Entonces, aquí tenemos una evolución del caso a 4 meses. Si se dan cuenta, el hueso pues se regeneró completamente. Y si ustedes ven, el premolar también se le hizo una pulpotomía en el cual se le colocó un material biocerámico y pues la paciente me he comunicado con ella, ella es de Tlaxcala y no he podido regresar allá a hacer el control, pero sí me cuenta que pues los órganos dentarios están funcionando de buena manera y sí la evaluó un compañero de la especialidad, pero este caso ya tiene casi alrededor de 7 años. Entonces, pues los autotrasplantes son también opciones de tratamiento cuando el paciente cuenta con esos terceros molares, ¿verdad? Entonces, ustedes preguntarán cuánto es el pronóstico y cuánto va a durar. A la hora de utilizar estos estudios demuestran que utilizando réplicas 3D mientras el órgano dentario pase menos tiempo fuera de su alveolo y sea menor la manipulación, el índice en pacientes adultos es de arriba del 95%, ¿verdad? Casi ya está llegando a un por ciento, inclusive la endodoncia no tiene un 100% de éxito, tiene un 97%, entonces, pero es un porcentaje muy, muy alto y que va a ser una alternativa para nosotros reemplazar un espacio dentro, ¿verdad? Inclusive también se ha realizado estos casos en alveolos que ya están cicatrizados, ¿verdad? No directamente un lecho fresco, por así decirlo. Y este caso lo tengo en evolución, pero es un caso de un órgano dentario de un niño, ¿verdad? En el cual sabemos que a un niño no se le puede colocar un implante y se le hizo el trasplante de un premolar a la región anterior. Entonces, ese sí todavía lo tengo pues en evolución. El paciente va a ir para ortodoncia. Esos dientes, esos trasplantes se pueden mover con ortodoncia. Hay que esperar su tiempo, ¿verdad? Pero va a funcionar como un diente normal, como todos los demás, ¿verdad? Entonces, son opciones de tratamiento que nosotros tenemos. No es que tengamos nosotros nada contra los implantes, claro, yo también pongo implantes, pero si se recuerdan del caso, pues el caso que hicimos la preservación alveolar con injerto de hueso, pues cómo fue el desenlace. Ahí sí se colocó un implante, ¿verdad? Sí, no teníamos otra opción, entonces ahí sí está bien indicado un implante, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos es pues retrasar esa colocación lo más que se pueda, pero brindando a nosotros salud y un pronóstico a largo plazo, ¿verdad? Entonces se hace la planeación del implante, entonces ya ahorita nosotros tenemos, o sea, miren la cantidad de hueso que tenemos ahí, o sea, ese implante es un implante que si el paciente lo cuida, si asista sus terapias de mantenimiento, puede durar pues de por vida, ¿verdad? Siempre hay que realizar el cambio de restauración, pero aquí está el día de la cirugía, se hace protéticamente guiado. Aquí está la colocación. Si se recuerdan, esta es la lesión de la paciente. Aquí está el tornillo de cicatrización y aquí tenemos la rehabilitación del caso. Es un caso que ya también lleva alrededor de 2 años de tiempo y pues ahorita la paciente está bastante bien y pues ya para terminar, pues solo me gustaría darles un pequeño mensaje nada más, ¿verdad? Porque o sea, recapitular todos los procedimientos y sacar una conclusión de cada uno, pues sería muy difícil, pero lo más importante sería que nosotros salvemos la mayor cantidad de dientes posible, pero de una manera responsable. Esa manera responsable, ¿cómo va a ser? Nosotros trabajando en equipo,
tenemos que tratar de dejar de nosotros intentar de hacer todo por querer hacer todos los procedimientos, porque nosotros, el paciente está, yo sé que uno tiene mejor control del paciente cuando solo uno lo ve, pero pues tenemos que aprender a trabajar multidisciplinariamente y eso al final va a ser en pro del paciente, de verdad, eso nos va a dar eh, mejores resultados, pacientes satisfechos y a nosotros también nos va a dar tranquilidad, ¿verdad? Porque pues ya ver estos resultados uno dice, bueno, ahorita sí, pues le ofrecí el presupuesto, pero pues está, como digan en México, está jalando bien, ¿no? Entonces, pues únicamente eso y cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden. Si tienen alguna duda o pregunta, pues estoy para responderlas y de antemano, muchas gracias por su atención.